El régimen asesino de Irán está en una fase de colapso económico absoluto. Lo que intentaba vender como su arma contra el mundo se ha convertido en la soga que está ahogando la economía. La inflación anual cerca del 60%, inflación interanual cercana al 72%, una economía completamente demolida, además por las acciones internas del gobierno que al prohibir Internet también está hundiendo a las pequeñas y medianas empresas, a las tiendas, etc. El estrecho de Hormuz y la represión del régimen se han convertido en el talón de Aquiles de Irán. Vamos a hablar de todo ello. El régimen de Irán ha creado el mayor desastre económico visto en un país de la zona en toda la historia reciente. Nunca hemos visto algo parecido. ¿Por qué? Porque partimos de la base en el año 2025, 2024, etcétera, que ya en los últimos años el nivel de inflación anual superaba el 40% en el último dato de 2025. Y esto son los datos oficiales. Los ciudadanos de Irán saben que la inflación real es más del doble y además que hemos visto una salida de capitales brutal, la destrucción del tejido productivo y un régimen que roba la enorme renta petrolera que recibe por el 1,5 millones de barriles de petróleo que produce y exporta al día, robando toda esa cantidad para utilizarla en 3 cosas. Número 1, crear un programa nuclear con el cual se han construido centrales con el objetivo de tener uranio enriquecido a nivel militar y crear, según el director de la Agencia Internacional de la Energía Atómica, más de 10 bombas atómicas se pueden crear con el uranio que ha enriquecido el régimen iraní, número 1. Número 2, utilizar esa enorme renta petrolera para hacer multimillonarios a los líderes del régimen asesino. Hemos visto cómo los datos que se publicaban en los medios de comunicación hablaban de centenares, miles de millones en activos inmobiliarios, en empresas, en todo tipo de inversiones por parte de los líderes del régimen. Número 3, financiar a todos los grupos terroristas y todas las acciones terroristas del entorno, desde Hezbollah, los hutíes, a Hamas, etcétera, desde el asesinato del fiscal general en Argentina, ataques en Estados Unidos, ataques en Turquía, ataques en decenas de países. Eso es el régimen iraní. Durante años, el régimen presumió de controlar el estrecho de Hormuz y de poder poner de rodillas al mundo controlando el petróleo. Sin embargo, este arma del régimen iraní estaba predicada en un dato, que pudiesen cerrar el estrecho de Hormuz para todos excepto para ellos. Sin embargo, cuando el presidente Trump se dio cuenta de esa jugada, se dio cuenta también de que estaban poniendo con esa soga, su propia soga al cuello. ¿Por qué? Porque el 80% de las exportaciones de Irán, el 90% de sus exportaciones de petróleo y además el 60% de los ingresos fiscales de Irán y el 25% del Producto Interior Bruto del país pasan por el estrecho de Hormuz. Entonces, cuando esa diferencia, que era cerrar el estrecho de Hormuz para todos, pero no para ellos, se convierte en cerrar el estrecho de Hormuz también para Irán, Irán cae y además cae a plomo. El arma del estrecho de Hormuz se ha convertido en su mayor debilidad. El país está sufriendo una inflación oficial cercana al 72% interanual, una inflación anual del 50,8%. Con las sanciones, la pérdida completa de la entrada de fondos por usos ilegales y con canales de dudosa credibilidad. Y además el riesgo real de quedarse sin gasolina dentro de sus propias fronteras. Vamos a hablar en detalle de todos estos factores porque son muy interesantes. Es importante recordar que incluso antes de la guerra
con Estados Unidos e Israel, la economía iraní ya estaba completamente destrozada, después de años de mala gestión, robo y corrupción. El crecimiento era prácticamente inexistente. El dato oficial hablaba de un crecimiento del 0,4%, el desempleo juvenil altísimo, el dato oficial de nuevo más del 35%, y la moneda, el rial, se había ido desplomando a tal nivel que 1.000.000 de riales daba suficiente como para pagar menos que $1. Las devaluaciones brutales, pérdida del poder adquisitivo de la moneda de más del 99% en 4 años. Todo esto antes de que hubiese ninguna guerra. Con la guerra y la escalada militar, el régimen iraní ha pasado a una economía de guerra en estado permanente. Según el análisis de, por ejemplo, Trading Economics, Bloomberg, etcétera, la inflación anual en realidad se mueve más cerca del 90%, pero me da exactamente igual. Utiliza el dato oficial de 50-51%. Sigue siendo una locura porque además viene de una inflación, datos oficiales, del 40-30% cada año en los últimos 4 años. La inflación interanual de febrero a marzo absolutamente descontrolada, 72%, con los alimentos y bebidas subiendo más de un 112%. Vuelvo a repetir, todo esto datos oficiales. Tranquilamente, multiplícalo por 2 para llegar a los datos reales que sufren los ciudadanos iraníes. ¿Y cómo puede ser esto en una economía que produce petróleo y que exportaba 1,5 millones de barriles al día y por lo tanto generaba centenares de miles de millones de ingresos petroleros cada día? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Muy sencillo, que lo que estaba haciendo el régimen era literalmente robar la renta petrolera del país. Robar la renta petrolera del país para enriquecer a sus líderes, para financiar veleidades terroristas y expansionistas por el mundo y también, por supuesto, para financiar un programa nuclear que, según el director general de la Agencia Internacional de la Energía Atómica, ha llevado a enriquecer uranio hasta niveles con los que se podrían tener 10 bombas atómicas. Los precios en Irán se han más que duplicado en un año. La cesta básica de alimentos se ha vuelto completamente inalcanzable para la inmensa mayoría de la población. No estamos hablando de un problema de inflación persistente o de un problema inflacionario como podemos hablar en nuestros países, sino de una espiral que está destruyendo salarios, empleo, ahorros y cualquier perspectiva de estabilidad. Y es importante recordar que uno de los factores de destrucción económica brutal ha sido la decisión del gobierno iraní de prohibir Internet. 2 meses sin Internet significa que las tiendas, los ciudadanos, la capacidad de poder traer algún ingreso del exterior y tener algo en el banco, todo está completamente destruido. Y por supuesto, ¿por qué prohíbe Internet durante 2 meses el régimen iraní? Porque el régimen iraní no está apoyado por el pueblo, no tiene apoyo popular, por lo tanto tiene que acudir a la represión, a las ejecuciones constantes. El régimen iraní ha matado a más civiles a propósito desde enero que cualquier guerra de los últimos 30 años si vemos en los datos de civiles asesinados por día. Y eso, por supuesto, ellos, por estrategia y por política y por decisión consciente, y en una guerra son, obviamente, víctimas que no son buscadas. Esto es un dato importantísimo. El régimen iraní asesina más civiles por día que cualquier guerra de los últimos 30 años y además, a propósito, el tema económico va mucho más allá de la inflación, porque ya no es solamente una cuestión de precio, es una cuestión de escasez, de no tener acceso a alimentos básicos y a elementos básicos para los ciudadanos, porque el régimen ha demolido la economía y esto es lo que llevó a las protestas del año 2026, principios de 2026. No nos olvidemos, las protestas estaban basadas en la destrucción del poder adquisitivo y del acceso a bienes y servicios a los ciudadanos. Y esto ha empeorado.
Los comerciantes de los bazares de Teherán, por ejemplo, tienen que cerrar porque no pueden vender nada, porque claro, la pérdida de Internet ha dejado a estas empresas y a estos pequeños comercios ahogados totalmente. Las familias se ven obligadas a reducir drásticamente el consumo de carne, lácteos e incluso aceite y arroz, porque los precios cambian cada hora. La crisis económica ha sido el motor principal de las protestas que se han llevado a cabo durante todo el final del año 2025 y principios del año 2026. La respuesta del régimen: asesinar a más de 40.000 personas, reprimir, encarcelar y ejecutar diariamente a opositores públicamente. No solamente se han destruido la economía, sino las libertades políticas a nivel no visto en ningún régimen dictatorial de los últimos 30 años. Durante décadas, el régimen iraní ha usado el estrecho de Hormuz como un elemento de chantaje. En mi carrera profesional, yo les he escuchado amenazar con el cierre del estrecho de Hormuz al menos 5 veces y al menos 5 veces intentarlo. Nunca lo han podido cerrar completamente, pero la amenaza estaba ahí. ¿Cuál era la amenaza? Estaba predicada en un elemento esencial: que ellos cerraban el estrecho de Hormuz para todos, excepto para el régimen iraní. El presidente Trump ha acabado con ese órdago de un plumazo en el momento en el que impide la salida de los barcos de Irán. Además, la decisión de Emiratos Árabes de abandonar la OPEP tiene mucho que ver con todo esto. Emiratos es el país que tiene más exceso de capacidad, 5 millones de barriles al día. ¿Y qué es lo que puede hacer? Poder llevar a cabo un aumento de producción sin la limitación de las cuotas y, por lo tanto, puede mitigar al 100% en 2 meses el impacto de la producción exportada de Irán. La realidad, por lo tanto, es muy diferente a la que vende la propaganda iraní. Cada vez que Irán tensiona Hormuz, el primero que sufre es su propio país, porque el 65% de los ingresos fiscales del país necesitan la entrada de productos y la salida de productos del estrecho de Hormuz. El 25% del Producto Interior Bruto de Irán está dependiente del estrecho de Hormuz. El 80% de las exportaciones también dependen del estrecho de Hormuz. Y además, esto en el contexto de lo que está haciendo Estados Unidos. Estados Unidos hoy es el mayor productor de petróleo del mundo, 13,8 millones de barriles al día. El mayor exportador de productos petrolíferos del mundo, 2,8 millones de barriles en exportaciones netas. El mayor exportador de gas natural licuado y el mayor productor de gas natural del mundo. Además, es uno de los mayores exportadores de fuel para aviación, uno de los mayores exportadores de fertilizantes. Es decir, la posición de Estados Unidos es de colchón de shocks, mientras que la de Irán es de dispararse en su propio pie. La soga de Hormuz está en el cuello del régimen iraní. Estados Unidos y los aliados han desplegado sanciones muy específicas, además, contra la llamada flota fantasma iraní, que son 14 buques, 15 entidades y varios individuos vinculados al comercio de petróleo y petroquímicos que han sido inmediatamente sancionados, y con ello se ahoga todavía más la máquina de financiación del régimen de terror. Así, Irán tiene cada vez más difícil vender su petróleo, asegurar sus barcos y cobrar sus cargamentos. Y lo que es importante, cada vez se va acumulando más y más petróleo en el almacenamiento y ya no puede producir y se queda sin capacidad para producir gasolina. Lo que antes se presentaba como una palanca de poder, el control de un cuello de botella estratégico, ahora actúa como un boomerang. Cada movimiento agresivo en Hormuz justifica nuevas sanciones, más bloqueo y menos ingresos para el propio régimen. Y la razón por la que el régimen no cae es exclusivamente que tiene impuesto un sistema de terror sistémico y de encarcelamiento y ahorcamiento de todo opositor que pueda, con el objetivo de permanecer en el poder a toda costa.
El petróleo ya no es garantía de riqueza para Irán, es una fuente de vulnerabilidad. A pesar de tener enormes reservas, el país arrastra una crisis energética interna por años de despilfarro, corrupción y subsidios mal diseñados, falta de inversión y un nivel de robo no visto en ninguna cleptocracia parecida. Hablamos de una triple crisis económica, con el crecimiento deprimido, déficit público por encima del 6% del PIB. Energética, con un sector petrolero y gasífero desincentivado, infraestructuras obsoletas, riesgo de desabastecimiento de gasolina, además cuando se agrava el bloqueo. Y además social, con un malestar creciente por los cortes de suministros, las colas, los aumentos de precio de combustibles que estaban fuertemente subsidiados. Y a esto se suman los miles de millones de dólares en activos iraníes que están bloqueados o confiscados en el exterior a lo largo de los años por las sanciones de Estados Unidos y por las disputas judiciales relacionadas con el apoyo al terrorismo y violaciones del derecho internacional del régimen iraní. Cada nueva ronda de sanciones incluye bancos, empresas, navieras, cargamentos de crudo y lo deja a Irán sin acceso a una parte crucial de sus recursos en divisas en el sistema financiero. El régimen iraní no tiene el as en la manga, lo que tiene es la soga en el cuello. En otras palabras, el régimen que amenazaba al mundo con cerrar el grifo se encuentra cada vez más cerca de no poder abastecer de gasolina a sus propios ciudadanos. El arma del régimen de Irán siempre fue la energía, petróleo, gas y el control de Hormuz, pero ese arma dependía de algo fundamental, que el resto del mundo siguiera comprando, asegurando y financiando ese flujo de crudo y que el cierre del estrecho de Hormuz no les afectara a ellos. Con eso han mostrado su mayor debilidad. Hoy, la combinación de sanciones financieras y petroleras cada vez más detalladas, diversificación de suministro de crudo y gas por parte de otras regiones y además el cambio estratégico clarísimo de la OPEP, en la que los miembros de la OPEP ya no ven a Irán como un socio, sino como un adversario. Irán se ha puesto en contra de sus antiguos socios y además el conflicto que realmente subyace es el de sunís contra chiitas. Con ese desgaste interno se añade además el del desastre de gestión económica de un régimen cleptocrático. Irán ha convertido su supuesta ventaja en una trampa. El régimen está acorralado por la misma herramienta que utilizaba como amenaza. No tiene el acceso que necesita desesperadamente para tener ingresos. Pero es importante recordar lo siguiente. Irán no está colapsando por la guerra, sino por años de decisiones económicas equivocadas. Robo, corrupción, utilización de la renta petrolera para financiar terrorismo y para financiar expansiones militares por todo el mundo y, por supuesto, para financiar un programa nuclear cuyo único objetivo era crear bombas atómicas, porque si fuese para uso civil, no estarían enriqueciendo uranio por encima del 4%. Para uso civil no se necesita uranio enriquecido más del 4%. De hecho, para uso civil podrían estar construyendo toda la energía solar y toda la energía eólica que desearan y, por supuesto, invirtiendo en infraestructuras hidráulicas, y el régimen no ha hecho nada de eso. El nuevo orden económico mundial, ya en 4ª edición. No te lo pierdas. Mil gracias a todos. Te va a gustar. El nuevo orden económico mundial. Cuando la economía se somete a la lógica de un régimen cleptocrático y no a la realidad, el resultado es siempre el mismo: inflación descontrolada, escasez, pobreza y salida de capitales, además de emigración. Lo importante aquí es entender que lo que mantiene al régimen vivo es el régimen de terror, el estar encarcelando, matando y, por supuesto, reprimiendo a la población con una maquinaria militar y policial que lo que hace es ahogar a la población para perpetuarse en el poder, no porque tenga apoyo popular. Irán es hoy un país con una inflación
anual de alrededor del 50%, datos oficiales, inflación interanual cercana al 72%, alimentos que suben más de un 112%, un sector energético completamente demolido por falta de inversión, en crisis y con centenares de miles de millones atrapados en el exterior por sanciones. El estrecho de Hormuz, lejos de garantizar el poder de Irán, está acelerando su fragilidad. Cada movimiento de fuerza se paga con más aislamiento, más sanciones y menos recursos para una población que ya está al límite. Y es importante recordar lo siguiente: el 80% del comercio que se mueve por el estrecho de Hormuz va a Asia. El principal afectado después de Irán por el cierre del estrecho es China. Y China está harta de tener que mantener a un régimen asesino y cleptocrático para poder tener suministro adecuado. Lo esencial aquí también es que ninguna de las medidas que está intentando imponer el régimen iraní para sacar algún barco por algún lado o algún cargo de petróleo o algunos pallets por alguna otra vía compensa ni de lejos las pérdidas que superan los 350.000 millones de dólares. Eso no se compensa con un barquito por aquí o un tren por allí. Que no te engañen.